Vale, genial. Oye, pues muchísimas gracias por venir aquí. Viernes, última hora, todo el mundo está muy cansado, ¿no? Entonces, antes de nada, gracias a todos por venir. Y nada, y que para mí es, la verdad es que me emociona bastante poder dar una charla aquí, porque he venido varios años a TechFest y es la primera vez que puedo compartir algo, ¿no? Entonces, bueno, pues la verdad es que estoy súper contento. Y nada, bueno, yo me llamo Pablo y vengo de Galicia, hay una esquinita del país, y hoy vengo a hablaros de identidad, ¿no? Identidad y gestión de usuarios. Gestión de usuarios que es algo que tradicionalmente, ¿no? Pues lo hemos visto como algo muy sencillo, ¿no? Y al final, cuando tienes que gestionar usuarios, es un formulario de login, un formulario de registro, una tabla en base de datos, un par de endpoints en la API, algo muy sencillito, ¿no? Contraseña, email y ya está. Pero estos últimos años, digamos que ha habido muchas novedades, ¿no? Ha habido tanto novedades positivas como problemas que han aparecido, ¿no? Relacionados con esta forma de gestionar la identidad. Entonces, bueno, pues hoy vengo a hablar un poco de todo esto, ¿no? Quería empezar un poco contándoos un poco mi vida, ¿no? Un poco qué he hecho en mi vida, porque creo que es un contexto interesante para luego seguir, ¿no? Yo vengo del mundo del software libre, llevo metido en comunidades de software libre desde que estaba en la universidad. Empecé en GPUL, que es el grupo de programadores y usuarios de Linux de la Facultad de Informática en Coruña, y bueno, básicamente nos dedicábamos a fomentar el software libre, ¿no? Hacemos actividades y de todo. Luego montamos una asociación que se llama Trácula, hacemos temas de privacidad, soberanía digital, derechos digitales, un poco de todo, ¿no? Relacionado en ese mundillo. También soy uno de los impulsores de Coruña Tech, que es como el metagrupo de comunidades que, bueno, pretendemos un poco juntarnos, ¿no? Y ayudarnos en Coruña. También un tiempo estuve en el GDG, ya no. Pero sobre todo que veáis que estoy metido en un montón de movidas, ¿no? No solo asociaciones y grupos de este estilo, sino también hemos montado conferencias internacionales, ¿no? Como WADEC, de Genome, todo de comunidades de software libre en general, ¿no? La Academy de KDE, la XDC de Xorg, que son los drivers gráficos, incluso Atlántica Conf, que bueno, pretende ser una de las referencias en tecnología, ¿no? en Galicia, con permiso de la sana competencia que tenemos con la PulpoCon y con la Licorca, que vamos, animaros a todos a venir allí. Y animaros a todos a venir a Atlántica, que este año volveremos a montarla en septiembre, así que bienvenidos sois. Y nada, aparte de conferencias, también he montado varios proyectos. He montado Tectopías, que era una newsletter mensual, una de las primeras relacionadas con soberanía digital, y bueno, y un par de startups, ¿no? Que también eran basadas en software libre. Luego, bueno, he currado en un par de empresas y desde hace unos 5 años soy uno de los cofundadores de Arengu, ¿no? Es una pequeña startup. ¿Por qué os cuento toda esta movida? Pues un poco para que veáis que soy una persona que viene de la parte de software libre y que es una persona muy preocupada en general por tener control sobre lo que yo hago, ¿no? Sobre mi tecnología. No me gustaba nada usar third parties, soy una persona que me gusta tener flexibilidad, poder adaptarme, ¿no? Pues todo esto, ¿no? Pero sí que es verdad que desde que hemos montado Arengu, quizá no es que haya cambiado mi forma de pensar, pero sí que he como evolucionado un poco, ¿no? Y me he dado cuenta de que hay muchas cosas que no tiene sentido volver a montar, ¿no? Al final, todos aquí, pues yo creo que nadie se monta su propio servidor de correo electrónico para enviar los emails de bienvenida a sus usuarios, ¿no? O, no sé, temas de, por ejemplo, monitoreo de errores, ¿no? Nadie se monta su propio sistema de monitorización de errores, ¿no? Usamos, pues, Sentry o cualquier otra cosa, ¿no? O nosotros, por ejemplo, base de datos, ¿no? Nosotros usamos ya directamente una base de datos autogestionada en Google Cloud. Entonces, hay muchas cosas que ya desde hace un tiempo no tiene sentido volver a montar, ¿no? ¿Por qué? Porque lo más valioso que tenemos cuando montamos un proyecto es el tiempo. Porque tenemos muy poco, entonces todo lo que nos ayude a reducir ese tiempo y a poder tener más tiempo libre para poder centrarnos en lo importante es necesario, ¿no? Entonces, bueno, hacer actualizaciones, mantener servidores, son cosas que nos comen tiempo, ¿no? Y no solo tiempo, sino también marrones, ¿no? Marrones de seguridad, marrones de privacidad, cuantos más datos tengas de usuarios, cuantos más sistemas tengas, pues más movidas vas a tener que hacer. Como hagas una certificación de seguridad, muchas más cosas, muchos más papeleos, ¿no? Al final, lo que buscas es, oye, estas cosas que son marrones, pues a lo mejor puedo pasárselas a otro que de verdad está especializado en eso y que ya lo sabe hacer bien, ¿no? Otra cosa que muchas veces hablamos cuando entramos en esta discusión de si me lo monto yo o uso algo, es la dependencia técnica, ¿no? Porque es verdad, si usamos un servicio de terceros, pues dependemos totalmente de él. Y eso es una realidad, pero a veces falta también poner encima de la mesa, ¿no? En ese debate, si hacemos lo contrario, si cogemos y nos montamos algo, ¿no? La dependencia que tenemos de nuestro equipo técnico para tocar eso, ¿no? Y pongo un ejemplo súper sencillo que a nosotros nos ha pasado, ¿no? Nosotros teníamos un blog, ¿no? Entonces, un blog muy sencillito, que cada vez que había que cambiar cosas en el blog era un ghost,
Pues nada, necesitábamos un programador que viniera, tocara sus webs, o que añadiera una nueva web, o que añadiera más contenido, o lo que sea. Al final, cualquier cosa que quería hacer el equipo de marketing, necesitabas un developer, ¿no? Entonces, bueno, pues realmente igual no tiene sentido hacer eso, ¿no? Igual tiene sentido darle más flexibilidad al equipo de marketing que use Webflow, por ejemplo, ¿no? Y ya está, porque el tiempo de los developers es muy caro. Entonces, bueno, un poco al final mi conclusión es que debemos buscar un balance, ¿no? Debemos buscar un balance y esto, bueno, aplica a todo y desde hace poco tiempo, bueno, la gestión de usuarios y identidad está cambiando un poco, ¿no? Y un poco es lo que vengo a poner encima de la mesa, ¿no? No vengo a decir que usemos algo externo, sino que vengo a hacer la reflexión de, oye, puede que en ciertos casos tengamos otras opciones, ¿no? Que a lo mejor hasta ahora no hemos contemplado, ¿no? Porque la identidad nos parecía pues, algo muy sencillo. Antes de nada, quería hacer como una pequeña intro rápida a lo que es la identidad. Al final, la identidad es esa información que nos define, ¿no? Y lo que nos permite autenticarnos. En el mundo físico pues, nos autenticamos con nuestro DNI, con nuestro pasaporte, nuestro carnet de conducir, ¿no? Al final tiene nuestra foto, nuestros rasgos, y eso nos sirve para autenticarnos. En el mundo digital, esa identidad, bueno, primero que puede que tengamos varias, ¿no? Al final todos tenemos cuentas en Twitter, en Facebook, en Instagram, en LinkedIn, ¿no? Y lo que contamos en una red y en otras no se parecen nada. Cuando hablamos en LinkedIn probablemente hablamos con un lenguaje mucho más profesional, probablemente tengamos nuestra foto real. Cuando hablas en Twitter, pues a lo mejor no tienes ni tu foto, a lo mejor eres un poco troll, ¿no? Entonces, tienes varias identidades diferentes y puede que ninguna machee también con tu identidad del mundo real, ¿no? Y en el mundo digital, pues tradicionalmente lo que os decía, ¿no? Nos autenticábamos con cosas que nosotros sabíamos. Cosas que sabíamos, como por ejemplo el email y la contraseña, ¿no? Pero desde hace unos cuantos años han aparecido nuevas formas de autenticarnos, ¿no? Pues, por ejemplo, con lo que somos, ¿no? Nuestro iris, nuestro reconocimiento facial, con temas de biometría, ¿no? O con cosas que tenemos. Nuestro certificado digital, con una YubiKey, la típica llave USB, ¿no? Que usamos a lo mejor para multifactor, probablemente lo habéis usado alguna vez. Y entonces, bueno, en estas dos identidades, ¿no? Hay otro proceso que es el de verificación de identidad. Seguro que habéis oído hablar de la Identity Verification. Básicamente es el proceso de relacionar mi identidad física con mi identidad digital, ¿no? Hay un montón de herramientas que te permiten hacer esto. Ejemplo claro, banco, ¿no? Te abres una cuenta en un banco, el banco te suele pedir tu correo electrónico, probablemente metas una contraseña, te pide un montón de información sobre, pues, no sé, tu cuenta, tus ingresos, etc. Y cerca del final del proceso suele haber un proceso de reconocimiento facial, a lo mejor, o de que subes el DNI, ¿no? Al final, ¿qué están haciendo ahí? Están haciendo que nuestra identidad digital, nuestro correo electrónico y la contraseña, están linkando eso con un proceso de Identity Verification, con nuestro DNI real, o con nuestra foto, o con todo esto, ¿no? Esto a veces es necesario, ¿no? Pensar en un banco, por ejemplo, pues un banco quiere evitar que, por ejemplo, un narcotraficante se abra una cuenta, ¿no? O un defraudador de impuestos se abra una cuenta. Bueno, es por ley, es obligatorio hacer estos procesos, ¿no? La pregunta aquí, yo creo, es ¿por qué como técnico nos tiene que importar todo esto, ¿no? ¿Por qué ahora y no hace 6, 7, 8, 9, 10 años? Pues porque estos últimos años han cambiado muchas cosas. Bueno, la principal es que ahora nos logueamos y autenticamos en 40.000 sitios. Todos tenemos 1.000 cuentas en 1.000 sitios diferentes, ¿no? Y esto ha generado problemas. Problemas, pues, por ejemplo, de seguridad, ¿no? Al final, tener contraseñas hace que se puedan perder. O sea, ahora abrís Google y buscáis robo de contraseñas y seguro que tenéis una noticia de hoy o de ayer de una empresa a la que le han robado contraseñas, ¿no? Entonces, bueno, para eso surgen, un poco para luchar contra esto, conceptos como el passwordless, ¿no? La idea es no tener contraseña, entonces si no la tengo nadie me la puede robar. Y al final utilizas cosas como el correo electrónico, ¿no? Oye, me logueo con mi email, eso me envía un código temporal a mi correo electrónico, meto ese código temporal en un segundo paso y hago login, ¿no? El correo electrónico probablemente lo tenga securizado con multifactor para evitar que, pues, accedan a mi correo, que es mi identidad principal, solamente con mi usuario y con mi contraseña. Y bueno, este es un ejemplo de passwordless, ¿no? Y estos problemas relacionados con las contraseñas no son solo problemas de seguridad, sino también problemas de usabilidad, ¿no? O sea, al final hay como una fricción grande en estos procesos cuando utilizas, o sea, todos tenemos cuentas en 40.000 sitios, con diferentes emails, con la contraseña, en unos sitios contraseñas más complejas que en otras. Cuando te das cuenta tienes 40.000 contraseñas diferentes, ya no sabes ni cuál es cuál. Si tienes un gestor de contraseñas puedes gestionar un poco este caos, pero sigue siendo un problema, ¿no? Yo tengo algún colega que tiene alguna startup y que decía que para ellos había un porcentaje bastante relevante de llamadas a soporte que simplemente eran oye,
que no me acuerdo de contraseña, o he creado otra cuenta, ¿cuál era la anterior? No sé cuál es. O tengo 3 cuentas creadas, he hecho cosas en las 3 cuentas, oye, pues úneme todo eso, ¿no? Entonces dices, joder, es un problema de usabilidad en las contraseñas, ¿no? Para eso, para luchar contra esto han surgido también otras cosas como el social login, que quizás es la tecnología como más antigua de todo esto, ¿no? Que ya hace unos cuantos años que hacemos login social con Google o con Facebook o con Apple. Pero como eso, aparecen nuevas cosas, los magic links, ¿no? Ahora mismo si te registras en Slack, por ejemplo, no tienes contraseña, te mandan un link temporal a tu correo, pinchas en el link y eso te hace login automático, ¿no? No necesitas contraseña para nada. O temas de biometría, ¿no? Al final, hoy en día, ¿quién no desbloquea su teléfono con la huella dactilar o con el Face ID de Apple, ¿no? Entonces, bueno, estos problemas también se van a otra parte, ¿no? Está la parte de los problemas de fraude. Fraude me refiero a spam, me refiero a correos falsos llenando bases de datos de empresas, ¿no? Que al final es un montón de contenido inútil en esas bases de datos. Estoy pensando en trolls en redes sociales, ¿no? Que el hecho de que la identidad digital no esté relacionada con una identidad física da un poco de impunidad a esta gente para que pues, hagan este tipo de acciones, ¿no? No solo trolls, sino también a lo mejor manipulación social, generar contenidos con manipulación social. Se sienten un poco amparados en esta falta de relación con la identidad física, ¿no? Yo que vengo del mundo de la soberanía digital, claro, a mí me da un poco de miedo escuchar esto, ¿no? La frase de que el anonimato está desapareciendo. A ver, el anonimato no va a desaparecer, pero sí se va a reducir. Y yo creo que esto está pasando ya en el sector, ¿no? Entonces, bueno, es interesante saberlo y, bueno, hay casos en los que es, vamos, bastante importante, ¿no? El ejemplo que poníamos del banco antes o, por ejemplo, ejemplos como cuando quieres pedir una subvención, ¿no? Si quieres pedir una subvención, tu identidad digital tiene que machar con tu identidad física, porque si intentas, si tuvieras varias identidades digitales, podrías pedir varias subvenciones para la misma persona, ¿no? Entonces, bueno, para eso los procesos de Identity Verification son necesarios. Pero bueno, la pregunta es, volviendo a nuestro mundo, ¿no? Oye, tengo mi proceso de login, mi proceso de sign up. La pregunta es, ¿todas estas nuevas cosas que están surgiendo, tiene sentido que yo me las monte o puede haber alternativas, ¿no? Puede haber, pues eso, identity providers en este caso que nos ayuden un poco en este proceso. Pues bueno, yo no juzgo ni vengo a poner nada encima de la mesa, simplemente lo que quiero es contar que hay otras opciones, ¿no? A lo mejor yo la verdad, hasta hace muy poco, porque ahora trabajamos mucho con identity providers, pero hasta hace muy poco yo no me había planteado que mis usuarios se podrían externalizar, ¿no? Y la verdad es que ahora pues me puede tener su lógica. Los pros y los contras son los mismos que externalizar cualquier otra cosa, ¿no? Al final, si usas un identity provider, pues tu desarrollo va a ser mucho menor o prácticamente nulo, vas a tener mucha más seguridad, hay muchas cosas en seguridad que probablemente no pienses tú desde el principio en ellas, y probablemente las dejes para el final y hasta que no te quede otra no las haces, o hasta que no tengas un marrón no las implementes. Entonces, bueno, un identity provider te puede dar todas estas cosas como out of the box, ¿no? O temas de escalabilidad, permisos, bueno, al final tienen muchas funcionalidades que hacértelas tú de cero, pues igual no tiene tanto sentido. Si te lo haces tú de cero, tienes la ventaja de tener, pues eso, menos dependencia técnica, no solo técnica, sino también de negocio, porque si el identity provider te sube de precio, si te lo has montado tú, pues no pasa nada. Y también más flexibilidad. Si te lo montas tú, en principio, tienes la posibilidad de cambiar las cosas como quieras, pero limitado por tus recursos, ¿no? Porque al final los recursos son limitados y cuando estamos empezando, pues no te sobran ingenieros para hacer cosas, ¿no? Entonces, bueno, suponiendo que nos parece interesante, ¿no? la idea de usar un identity provider, ¿qué opciones tenemos en el mercado? Ahora mismo quizá el referente top es OutZero, es el que más cosas hace y está 100% enfocado en identidad. Stitch es una startup que también está súper interesante porque se está poniendo a la par de OutZero muy rápido. No sé cuántos trabajadores son, pero yo creo que son varios cientos ya y tienen un montón de funcionalidades, ¿no? Luego, en la segunda línea tenéis los identity providers, digamos, de los 3 grandes clouds. Si usáis Azure, Google Cloud o Amazon Web Services, ¿no? Pues probablemente podéis ya utilizar sus identity providers y ya está. Sí que es verdad que la cantidad de funcionalidades que tienen estos 3 identity providers pues está bastante lejos de los de arriba, ¿no? Pero bueno, oye, pues es un mínimo de cosas que a lo mejor si ya tienes tu propio servicio, pues lo utilizas y ya está. Y debajo tenemos alternativas open source, ¿no? Como son Keycloak, que es el identity provider software libre, es de Red Hat, si no me equivoco, así que nada, incluso os lo podéis montar vosotros. Y Supabase es, ellos se definen como la alternativa open source a Firebase, ¿no? Entonces, bueno, también tiene un SaaS,
O sea que podéis directamente utilizar el SaaS, pagar por él, y si os lo queréis montar, pues podéis montarlo igual. Nada, mi idea era haceros como una intro súper rápida a OutZero, ¿vale? Para que veáis un poco qué cosas tiene OutZero, porque bueno, es el referente, y por el medio os iré contando también pues, qué cosas tiene la competencia, ¿no? Así más o menos. Y luego os enseñaré una pequeña aplicación, es una aplicación muy chorras, hecha en Next.js, para que veáis que, vamos, esto es súper rápido, ¿no? de configurar. Así que nada, no sé qué tal se ve, si no hago un punto más de zoom, o dos. Vale, nada, pues bueno, así por encima tiene un montón de cosas, ¿vale? Os voy a contar así por las cosas que creo que son más interesantes y lo que necesitáis cuando estáis empezando a montar algo aquí, ¿no? La parte de applications, bueno, va a ser lo primero a lo que vais a ir. Yo he creado aquí una aplicación para el TechFest, para hacer esta demo. Vale, pues la aplicación es súper sencilla, es simplemente pinchar, crear y ya está. Te dará una configuración que luego vas a tener que utilizar tú en tu proyecto. Y bueno, puedes poner tu loguito y todas estas cositas. Bueno, configurar URLs a las que permitir hacer redirección después del login, después del logout, bueno, cores, etcétera, ¿no? Sin más, son dos tonterías. Lo interesante de aquí es la parte de connections, ¿no? Esto podemos conectarlo con una base de datos. En principio, este ejemplo es una base de datos en el cloud de OutZero. Entonces, bueno, pues mis datos se están guardando en OutZero. Y tenemos pues, Social Login con Google configurado, los datos están en Google también, ¿no? Los usuarios que entran por Social Login. Vamos a ver un poco estas bases de datos, porque bueno, esta base de datos de usuarios con email y contraseña, bueno, aparte de tener la típica configuración, tiene cosas para meterle más restricciones, ¿no? A la gestión de la contraseña, pues eso, activar el historial para que el usuario no repita contraseña, meter diccionarios para que el usuario no utilice contraseñas típicas. Bueno, tiene un montón de opciones por aquí que, bueno, a lo mejor por defecto no lo hacemos cuando nos lo programamos, ¿no? Pero quizá la parte más interesante de esto es este tab de Custom Database, que con este check nos permite utilizar todas las funcionalidades que tiene OutZero, temas de seguridad, temas de multifactor, todo esto, ¿vale? Y guardar nuestros usuarios en nuestras propias bases de datos. Entonces, tú tienes un MySQL y podrías configurar directamente todas esas funcionalidades y que los usuarios los tengas en tus tablas igualmente. Entonces, nada, simplemente una vez lo actives, tiene como aquí una sección en donde puedes meter los scripts que vas a necesitar para ejecutar para cuando tú hagas un login, cuando tú hagas un create de usuarios, cuando cambies la password. Entonces, scripts sencillos, JavaScript, y esto ya directamente te permitiría guardar tus usuarios en tu propia base de datos sin tener que mantenerlos en el cloud de OutZero, ¿no? Bueno, Social Login, pues como todas las alternativas, todo el mundo ofrece Social Login. Sí que es verdad que si te vas a Firebase, Cognito, están bastante más limitados porque al final lo que les interesa es que usen sus social logins y a lo mejor pues es un par de ellos más conocidos, pero ya está. Aquí, tanto aquí como en Stitch, por ejemplo, pues tienes 1000 opciones, todas las que se te ocurran, incluso poder crear tu propio social login custom con tu propio servicio. Otra cosa interesante es la parte de passwordless, ¿no? En todos estos identity providers, creo que en todos, no estoy seguro, pero creo que sí, puedes activar la parte de passwordless y hacer login sin contraseñas, ¿no? En el caso de OutZero es súper sencillo, es interfaz gráfica, como veis todo. Pinchas aquí, configuras el correo electrónico que quieres que le llegue al usuario con ese código temporal, ¿vale? La duración que va a ser para ese código, ¿no? Y ya está, le das a Save y esto ya tiene activado el passwordless, ¿no? En Firebase, por ejemplo, quizás es un pelín más difícil, o sea, tampoco es difícil, ¿no? Realmente lo que tienes que hacer es usar su SDK. Tienes su SDK, tienes que usar el SDK para mandar el correo y todo eso, pero bueno, no es excesivamente diferente. Bueno, parte más cosillas, bueno, User Management, tienes aquí todos los usuarios, bueno, te permite gestionar roles si quieres, branding, bueno, pues ya lo dice el propio nombre, ¿no? Puedes cambiar las páginas de registro, de login, todos los colores como quieras, incluso puedes meter tu propio HTML, las templates de email, para cuando quieres cambiar, pues por ejemplo, mandar un email de estos de welcome o cuando cambias la password, ¿no? Pues también lo mismo, te permite personalizar todos los correos electrónicos que tengan que ver con el proceso de registro, con gestión de usuarios en general. Y luego una parte que suele ser una de las grandes olvidadas es la parte de seguridad, ¿no? Que muchas veces pues eso, nos olvidamos o lo dejamos un poco de lado. OutZero, igual que Stitch, también te da varias features de protección contra ataques, ¿no? OutZero te trae la de Brute Force Detection y la de Suspicious IP, si encuentra una IP que es sospechosa, para bloquearlas por defecto.
Y bueno, luego tiene otras opciones que yo creo que están en planes de pago, si no recuerdo mal, para detectar bots y que les ponga un captcha, o para detectar contraseñas que se hayan liqueado, ¿no? Para impedirle al usuario que se registre con contraseñas no válidas, ¿no? Ya liqueadas. Yo creo que prácticamente, si no todos o casi todos, Stitch también los ofrece. Yo creo que Firebase y Cognito no tienen tal nivel de granularidad, digamos. Seguro que el de Brute Force lo ofrecen, pero yo no estoy seguro de si el resto también los ofrecen. Luego, bueno, multifactor, todos los providers ofrecen multifactor. Sí que es verdad que pues, lo mismo, ¿no? Stitch y Auth0 tienen muchas más opciones. Al final en Auth0 pues, puedes usar keys de estas de USBs, puedes usar biometría, puedes usar códigos temporales por teléfono, bueno, todo lo que se te ocurra, ¿no? Incluso puedes activarlo siempre o puedes activarlo cuando Auth0 detecte que hay una duda de seguridad en ese usuario, ¿no? Entonces pues, puede ser adaptativo, digamos. Entonces, bueno, te da multifactor y al mismo tiempo una buena usabilidad, ¿no? Porque los usuarios fiables no van a necesitar a lo mejor este multifactor. Y nada, bueno, quizá la última cosa sí que creo que me parece interesante resaltar que tiene Auth0 es esta parte de Flows Actions, ¿no? Porque te permite customizar un poco ese flujo de registro, ¿no? Las acciones que haces en ese flujo o de login o de registro, ¿no? Por ejemplo, en el de login, te permite ejecutar cosas dentro del proceso de login antes de que el usuario esté autenticado, ¿vale? Pero después de que el usuario haya cubierto su email y contraseña. Entonces, el usuario mete email y contraseña, ejecuta estos flujos. En este flujo, por ejemplo, es una acción que tenemos en Arengu subida al marketplace de Auth0, que lo que hace es, bueno, esta acción en concreto comprueba si el usuario tiene cubiertos los campos de company name y job title. Si no los tiene cubiertos, pues le embebemos un formulario de Arengu para que los cubra, ¿no? Es muy sencillita la acción. Incluso te puedes programar tus propias acciones. Es lo mismo, JavaScript plano, metes aquí tu JavaScript y ya está. Puedes hacer peticiones, puedes hacer lo que necesites, ¿no? Esta es una tontería, porque los metadatos del usuario por defecto no se exponen hacia afuera. Entonces, bueno, esta acción lo que hace es básicamente exponerlos además de los datos que tenemos ahora del usuario. Pero lo dicho, podéis programar cualquier cosa y que eso esté dentro del flujo de registro antes de que el usuario esté logueado, ¿no? Es importante eso también. Entonces, nada, si os parece os enseño. Nada, es una aplicación súper tonta, montada en Next.js. La verdad es que nunca había hecho nada en Next.js, yo soy frontend y me vino muy bien esta excusa para echarle un ojo a Next. Así que nada, esto lo que tiene es una página index, que bueno, es un componente tonto, ¿vale? Página de login, que es el login de Auth0, que bueno, tiene la configuración que os decía antes del social login de Google y todo esto. Y una página profile. La página profile en donde vemos, pues simplemente pintamos por pantalla pues, el perfil del usuario, ¿no? Con todos los datos que tenemos del guardados en Auth0. Lo interesante, bueno, esta página profile es una página privada. Entonces, si yo me deslogueo e intento ir a /profile, evidentemente, pues lo que va a hacer es redirigirme al login de Auth0, ¿vale? Y poco más. Os enseño un poco el código así por encima para que veáis que realmente es algo súper sencillo. Bueno, es una aplicación en Next, realmente no tiene nada, es muy chorras. He montado 3 vistas, ¿vale? Bueno, el app JSX, que lo vemos aquí, lo primero que hay que hacer es meterle un provider, igual que hacemos con cualquier aplicación de React, en donde metemos, yo qué sé, cuando quieres meter internacionalización o algo así, pues metemos un provider para luego poder utilizar cosas relacionadas con Auth0 dentro del resto de páginas. Entonces nada, yo soy provider, que te lo provee el SDK y ya está. ¿Vale? Luego tenemos una página index, que es esta página inicial, ¿no? Que no tiene nada. Entonces, bueno, esta página pues tiene un componente hero muy tonto que tiene pues eso, los textos y ya está. Luego tenemos otra página de onboarding, que es la página que embebe el formulario de Arengu, ¿vale? Para el proceso de onboarding, luego os enseño un ejemplo. Entonces, bueno, tanto index como onboarding son páginas públicas, que no están, digamos, protegidas con nada. Y luego tenemos la página profile que os enseñaba antes, que esta sí que es una página protegida, ¿no? Tienes que estar logueado para poder entrar en ella. Entonces, nada, bueno, es un componente también muy sencillito, es un componente funcional que tiene un hook de Auth0, ¿vale? Esto nos lo provee directamente el SDK de Auth0. Y para coger los datos del usuario que tenemos actualmente, que tiene la sesión iniciada, ¿no? Los datos de usuario, un loader. Entonces, bueno, el componente, si tiene un loading, pone un loading, y si tiene los datos de usuario, pues pinta el JSON, ¿no? Ahí
tal cual como veíamos en el ejemplo, una tontería, pero bueno, simplemente para ver que se pintan esos datos. Para proteger esta página, súper tonto, es simplemente un high order component with page auth required, que nos da Auth0, que envuelve al componente y bueno, un par de opciones de configuración para cuando está redirigiendo pues poner un loader o por cuando hay un error pues mostrar el mensaje de error. Pero ya está, simplemente con esto tenemos una página protegida con gestión de usuarios y con toda la sesión y con todo lo que se os ocurra, ¿no? Súper sencillo. Otra cosa que tiene la aplicación, que bueno, he hecho como si fuera una aplicación en Next para poder tener un endpoint de la API, ¿vale? También para enseñaros un poco cómo hacer lo mismo que con un endpoint, que también es algo súper sencillo. Entonces, si nos vamos a barra API, barra profile, ¿vale? Pues esto nos dice que el usuario no tiene una sesión activa, ¿no? Entonces, bueno, pues lo que voy a hacer, ¿vale? Va a ser iniciar sesión y volver a ese mismo sitio. Y ahí sí que me devuelve los datos del usuario, ¿no? Es un endpoint muy chorras que te devuelve los datos del usuario actual. Pues nada, un poco parecido a lo que hacíamos con el componente, que tiene un high order component que hace ese rapeado, ¿no? del componente, pues en la API tenemos un endpoint profile, que si veis lo que hace, pues es una función muy sencillita, que obtiene la sesión del usuario, también utilizando pues, una función que nos provee Auth0, y devuelve pues, los datos del usuario, ¿no? Los devuelve en la API. Muy sencilla y lo mismo, en el componente utilizábamos un higher order component que se llamaba with page out require, pues en el endpoint es with API out require, pero es una función sin más, ¿no? Entonces, como veis, de forma súper sencilla, esto es el caso de Auth0, pero si probáis otros identity providers no es excesivamente diferente. Pues podemos meter gestión de usuarios y podemos meter toda esta cantidad de features, ¿no? Pues nada, con 4 cosas. A nivel de configuración que hay que hacer, también son 2 archivos, un archivo de variables de entorno, que bueno, donde metemos pues básicamente la configuración que hemos obtenido en Auth0 dentro de esta sección donde teníamos la application. No sé si os acordáis que cuando creamos la application tenía pues, client secret, un client public client o algo así. Entonces, bueno, simplemente metéis esos datos ahí en la variable de entorno y dentro de la API hay que crear una carpeta auth y crear un archivo con este formato, ¿vale? Para poder meter un handler de rutas de Auth0. Entonces, este handler lo que hace es básicamente generar handlers para todas las rutas que necesita Auth0 para autenticarnos, ¿no? Entonces, básicamente nos crea las rutas de barra auth barra login, barra auth barra logout, callback, etcétera, ¿no? Entonces, si en algún momento el SDK de Auth0 llama a esas rutas, lo que va a llamar es a este handler y este handler es el que va a hacer toda la magia de la autenticación. Y ya está. Esto es todo lo que habría que hacer en una aplicación en Next, ¿no? Si os parece, os voy a enseñar también el ejemplo, porque creo que tengo tiempo, sí. Os voy a enseñar también el ejemplo de las actions, ¿no? A ver cómo funcionan estas actions, ¿no? De que os contaba antes, que están dentro del flujo de registro, del flujo de login o del que queráis. Súper sencillo. Aquí tenemos, bueno, como veis, tenemos un usuario que ya tiene company name y job title, ¿no? Entonces, cuando me he logueado antes, no me ha pedido nada más, se ha logueado y ya está. Entonces, lo que voy a hacer va a ser borrar estos datos, ¿vale? Entonces, me voy en Auth0 a la parte de User Management y a los usuarios. Me cojo a mí mismo. Y en la parte de metadata, ¿no? Pues aquí tenemos pues, datos que podemos ir almacenando extra para el usuario, ¿no? Entonces, en este caso, pues tenemos company name y job title, me lo cargo, le doy a save. ¿Vale? Entonces, la próxima vez que me loguee, lo que va a hacer va a ser ejecutar este código. En este caso, la action de Arengu lo que hace es justo eso, comprobar si tiene esos datos y si no, muestra un formulario de Arengu, ¿no? Entonces, nada, me deslogueo y me vuelvo a loguear. Ahí estamos. ¿Vale? Y aquí está haciendo el proceso ese y acaba de mostrar un formulario de Arengu, ¿no? Para que completemos estos datos. Ahora mismo he pasado esa primera fase de login y contraseña, pero no estoy autenticado. Si ahora me intento ir a barra profile, no me va a dejar, ¿no? Tengo que acabar todo este flujo que hay dentro de Auth0. Entonces, si yo le pongo, pues eso, cualquier cosa, ¿vale? Y ahora sí estaré logueado, estaré autenticado y me ha cambiado ya esos datos en Auth0, o bueno, si tenemos sincronizada nuestra base de datos, pues en nuestra tabla de base de datos. Y ya está, esto sería un poco el
el ejemplo, vamos, más sencillo y así un poco rápido de lo que podéis montar con Auth0. Y lo dicho, esto aplica a prácticamente todos los identity providers. Sí que es verdad que pues, Stitch y Auth0 están muy por encima. De hecho, si veis la web de Stitch, más o menos vais a ver unas features similares a las de Auth0. Están básicamente copiando el roadmap de Auth0 y lo están haciendo bastante bien. No he probado estos últimos meses. Antes ellos eran mucho más code first, ¿no? Auth0 es todo interfaz gráfica, te vas a la plataforma y vas clicando en cosas. Y Stitch era más, usa nuestro SDK, ¿no? No sé si estos últimos años, la verdad es que no lo he probado estos últimos meses, si han añadido más cosas, pero bueno, lo he dicho, es súper fácil de utilizar también Stitch. Y poco más. Vale, nada, nosotros trabajamos bastante con cosas con Identity Providers porque al final lo que hacemos es darle como un toque de low code a todo el flujo de registro. Entonces la idea es que tú no tengas que programarte todo el flujo de registro. En este caso, por ejemplo, ponemos el formulario de Auth0 antes y luego nuestro formulario que hace cosas, ¿no? Y que guarda cosas en Auth0. Pero hay otros casos, yo que sé, clientes que tienen pues, su propia API, entonces usan directamente un formulario de Arengu para el registro, usuario y contraseña, ¿no? Y luego le meten pues, lógica, pues, comprobar si los datos del usuario pues, si los puedo encontrar por internet, ¿no? Por ejemplo, mi correo corporativo, pablo.castro@arengu.com, hay APIs que me devuelven, oye, es un correo corporativo, arengu.com, la empresa es Arengu, tiene este nombre, tiene estos empleados, esta facturación. Entonces, puede que haya datos ahí que yo no quiera pedirle al usuario, ¿no? Para reducir fricción en ese registro, ¿no? Entonces, bueno, básicamente te puedes meter tu lógica ahí, yo qué sé, mandar un código temporal al correo electrónico para verificar que tiene acceso al correo, meter un campo de pago, ¿no? Pues como Netflix, que al final tienes una suscripción después de meter el usuario y contraseña, ¿no? Meter esos datos en MailChimp para luego mandar email marketing, CRM para pues, que el comercial llame al cliente, ¿no? Cualquier cosa que se os ocurra. Entonces, un poco eso es lo que hacemos. Y nada, si queréis saber algo más de nosotros, somos una startup, la verdad es que bastante pequeñita de momento, somos 9 personas, pero sí que tenemos impacto bastante global, ¿no? Era un poco nuestro objetivo. La mayor parte de nuestros clientes, yo creo que españoles tenemos muy poquitos, la mayor parte están fuera, en Estados Unidos. Y, de hecho, bueno, el año pasado estuvimos en Y Combinator, que es la aceleradora de startups más top del mundo, ¿no? Ahí por donde pasaron Twitch, Airbnb y todas estas. Así que nada, era un poco nuestro objetivo, ¿no? Estamos allí en una esquinita, en Galicia, y lo que más nos motivaba era poder demostrar que no hace falta estar en, no sé, en Nueva York o en Londres para montar una startup, ¿no? Aquí tenemos gente súper buena, tenemos un talento técnico que es la hostia y no técnico, ¿no? Y que es una pena que todos estemos trabajando para empresas de fuera, ¿no? Empresas tecnológicas. Entonces, bueno, yo creo que empieza a haber un ecosistema bastante grande también fuera de grandes ciudades, ¿no? Y Málaga, por ejemplo, es otro gran referente que se está convirtiendo en ciudad de referencia. Así que nada, hasta aquí un poco todo lo que os quería contar. Ahí tenéis las slides por si queréis echarle un ojo o lo que sea. Mi Twitter, mi correo electrónico y nada, y si os mola nuestra mascota Guri, podéis seguir a mi compañera Sofía, que anda por ahí, en Instagram y tal. Y también tenemos pegatinas de Guri. Así que nada, muchas gracias. Así que no sé si hay alguna pregunta. Muchas gracias, Pablo, por tu charla. Vamos a las preguntas. Yo tengo una pregunta sobre Auth0 y es, por ejemplo, sé que en Keycloak se puede, pero en Auth0 a la hora de importar perfiles y demás, en el caso de que quieras levantar varias aplicaciones y quieras replicar los perfiles, por ejemplo, a la hora de importar a lo mejor a los administradores y demás, ¿sabes si hay opciones para...? Pues nunca me ha tocado, porque normalmente nosotros lo que hacemos es crear el flujo de registro de cero. Entonces, la verdad es que nunca me ha tocado importar nada. Es una buena pregunta, le puedo echar un ojo, pero me sorprendería que no, cuando menos por la API, porque hay veces que tienen cosas que en el frontend no está, pero por la API sí que puedes hacer cosas. Entonces, seguramente sí. Me sorprendería que no, porque, vamos, está bastante bien hecho para migrarte a ellos. Pero sí, no te sabría responder, pero podemos mirarlo si quieres. Gracias. Nada. Con respecto al intercambio de información para saber si está autenticado o no, en el ejemplo que nos ha enseñado, no sé si usará una cookie seguramente, ¿no? Pero ¿qué opciones tienes para usar JWT o ID token o todo ese tipo de...? Sí, usa tokens JWT. De hecho, Auth0 creo que es el principal sponsor de JWT o algo así. O sea, de hecho, si entras en la web, yo creo que ya directamente está el logo por ahí. Si no es Auth0, es Okta, que es la empresa que ha comprado Auth0. Pero sí, realmente trabajan siempre con tokens
JWT para todo con redirección. Normalmente los inicios de sesión los hacen con redirección. Entonces, pasas el token y listo. Hola, buenas. Muchas gracias por la charla. Y en realidad son dos preguntas, son muy rápidas. Una de ellas es, bueno, yo tengo algo de experiencia con Cognito y por defecto, digamos, tú te creas un usuario en Cognito, te sale ya directamente con cierta configuración un input para que metas un código de verificación que el propio Amazon ya te ha enviado el correo. He visto en el ejemplo que has puesto que, por ejemplo, el usuario con el correo no estaba verificado. ¿Se podría utilizar una acción como la que nos has enseñado para verificar con un formulario custom al usuario o sería un flujo interno ya del propio OAuth? No sé si hay flujo interno, pero nosotros lo hemos hecho a través de las actions alguna vez. Sí, que con una action al final puedes cambiar cosas y directamente usar incluso las funcionalidades que tienen ellos internas. Así que sí, puedes verificarlo. Vale, perfecto. Y luego la otra es, bueno, me corriges si no te he entendido bien. Perfecto. He visto que a la hora de crear la aplicación y tal, se puede tener una base de datos dentro del clúster de Auth0 o conectarla con una tuya propia. En ese caso, ¿te tendrías que adaptar, digamos, a un esquema que te dé el propio OAuth o puedes tener cierto margen para customizar, digamos, ese modelo de datos para usuarios? Es una buena pregunta. No te puedo responder totalmente seguro porque nunca lo he hecho. Sé que tienen esa funcionalidad, pero yo me imagino que sí que tendrán flexibilidad porque al final te dejan ejecutar JavaScript. Entonces puedes hacer ahí lo que tú quieras, entiendo. Claro, no sé hasta qué punto te dan flexibilidad para pues, que el usuario sea de una forma o de otra. No lo sé. Pero yo Claro, seguro que sí, porque suelen dar bastante flexibilidad en las cosas que hacen. O sea, a lo mejor para algún cierto mapeo o algo sí, pero A lo cumpliendo mejor ciertas... Claro, seguramente hay una restricción o unas mínimas cosas que seguramente necesiten. Pero sí, nunca lo he hecho, la verdad, pero habría que probar. Ya digo, probar es bastante sencillo, es un clic y un par de scripts y ya está. Pues ya tengo algo con lo que jugar, así que muchas gracias. Nada. En primer lugar, gracias por la charla, que me ha parecido muy interesante. Justo cuando nos estabas mostrando el código, Sí. vi que en el árbol tenías un Cypress, no sé si es porque te lo genera Next automáticamente. Vale, pero mi pregunta iba un poco por ahí de a nivel de testear, sobre todo con Cypress, un end-to-end, si tienes activado en OAuth el tema de, pues, como vimos, la seguridad de que no te estén pudiendo hacer muchas peticiones a la vez o que sea raro, ¿cómo compaginas eso con el Cypress cuando a lo mejor estás testeando todo el rato y tienes que hacer un login constante? Sí, pues es una buena pregunta también. No estoy seguro de... Porque claro, yo siempre que he montado cosas en Auth0 lo he montado directamente en producción, porque suele ser gente que aún está montando cosas. No estoy seguro de si tienen alguna opción, pues como en Stripe, que tienes modo test y modo prod. Pues si tienen, no estoy seguro de si tienen algo así. Si no, siempre puedes tener como dos tenants. Hay una cosa que llaman tenants, que es como dos workspaces diferentes. Entonces puedes hacer cosas en uno y luego pues, en la producción que sea otro, ¿no? No sé si tiene una funcionalidad de testing, pero sí, he de echar un ojo. A ver. Nunca me ha surgido, pues ya te digo. Siempre normalmente es crear de cero lo que hacemos, pero sí, es una buena pregunta. Gracias. Joder, hay 3 o 4 preguntas que no he dado respuesta al final. ¿Alguna pregunta más? Ay. Un poco relacionada con el tema que ha dicho él, en vez de testing, cuando te estás desarrollando en local, por ejemplo, yo estoy en un proyecto en el que se tiraba Auth0 y al final tenías como 3 entornos en local que compartías cuentas con el resto de desarrolladores. ¿Hay alguna alternativa para hacerlo? Como, yo qué sé, en otros casos pues te puedes montar tú tu propio entorno en local con Docker Compose o algo similar. ¿Hay alguna cosa así para estos servicios que has dicho? ¿Dices para probar esos servicios? Para que cuando en local tú tengas el servicio de, por ejemplo, Auth0, pero no tenga nada que ver con, o sea, no estés dependiendo del servicio, digamos, de la cuenta que tenga la empresa o algo similar. Sí, digamos que la configuración pueda ser otra o algo así, ¿te refieres? Claro, no sé, ya te digo, un poco lo que decía él, yo no sé si hay una opción de testing o algo así, no estoy seguro. Igual tú tienes más experiencia también montando cosas con Auth0. No te sabría decir, o tienes la opción de crearte 2 tenants, claro, y probar con un tenant que no tenga configuración, que es como su propio workspace, y jugar ahí, y luego pues cuando te vas a producción cambias las claves de la variable de entorno y ya está. Claro, yo me refería a algo más como a replicártelo en local, que lo tuvieses en tu máquina. Ah, offline, ¿te refieres? Sí, offline. Ya, pues no lo...
En Keycloak, sí. Ajá, pues lo desconocía. ¿Alguna pregunta más? ¿La última? ¿No? Bueno, pues muchísimas gracias, Pablo. Muchas gracias a vosotros.